Muy buenas, gente. Un día más. Nos encontramos en el día número 28 viviendo en Suiza. Casi un mes. A medida que nos acercamos a cumplir el mes, siempre digo lo mismo. Soy como un locutor de radio pesado que siempre utiliza las mismas muletillas. Bueno, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Yo hoy un poco mejor que ayer, en el sentido de que hemos ido directamente a donde teníamos que ir a trabajar. Sabíamos perfectamente lo que teníamos que hacer. Me he ido con un compañero muy majete, en fin, ha estado guay. Ha tenido sus cosas malas, pero vamos, os cuento rápidamente. Hemos ido como a un sitio, a un edificio, a limpiar cristales, pero claro, a limpiar cristales como muy alto, o sea, un edificio grande. Entonces, claro, nos hemos tenido que subir a una máquina que tiene como unos botones y te sube, ¿vale? Y no llevas ni casco, ni llevas nada para engancharte. Sí que es verdad que en la zona donde tú estás tiene como una valla que te llega más o menos, a ver cómo te digo, yo qué sé, ¿hasta aquí? Bueno, hasta aquí a lo mejor. Con lo cual, es difícil caerse, ¿vale? Es bastante difícil. Puede pasar porque las cosas pasan, pero era bastante seguro, ¿vale? Entonces, además no teníamos que salir como de la plataforma para limpiar los cristales, no, teníamos la plataforma pegadita a los cristales, entonces estábamos como limpiando los cristales, ¿vale? Entonces, a mí me gusta porque, no sé, es como relajante, ¿no? Limpiar cristales es como lo llenas así de espuma y luego haces así con la regleta o rasqueta o como se llame y le quitas ahí todo y queda níquel, me mola. Hasta ahí guay, el compañero también muy majo, muy majete. Es como de los que más lleva la empresa y es como el que más controla de todo. Y la verdad, muy majete. Bien, porque, a ver, a mí no me dan miedo las alturas realmente. Entonces, guay. Pero sí que es verdad que esta mañana cuando he ido a la oficina, este chico que necesitaba un compañero para ir a limpiar los cristales y tal, no tenía compañero porque su compañero con el que estuvo el día anterior estaba cagado de miedo con las alturas y no podía trabajar. Entonces, claro, yo he visto que él le decía al jefe o al encargado, yo con quién me voy, quién se viene conmigo, tal, porque hablaban como en portugués, raro y tal. Entonces, yo no entendía. Y le ha respondido el jefe algo así como, llévate a este, que este trabaja bien. Ha sido algo como, llévate a este, que este seguro que no te da problemas. Y claro, y me ha señalado a mí. Entonces me ha dicho, vale. Y me ha dicho, venga, te vienes conmigo. Y yo no sabía ni qué íbamos a hacer ni nada. O sea, es que no me cuentan nada, tío. Es que no me dicen, tu tarea de hoy es esta, tienes que tener cuidado, te vas a subir a una plataforma. Nada, es que no te dicen nada, tío. Yo me quedo loco. No te dicen nada. Entonces, claro, yo tengo mi casco en el coche, por si acaso, pero nadie me ha dicho nada. Que te vayas preparando mentalmente hasta que llegas al trabajo para la tarea que tienes que hacer. No, llegas allí y te encuentras un edificio mazo de alto, como de 3 plantas o 4, y una máquina grande y te dice tu compañero, bueno, pues vamos a subirnos que vamos a limpiar cristales. Y tú, ok, pero claro, yo porque a mí me da igual, porque es que me da igual lo que me eches, ¿sabes? Si tengo que hacer eso lo hago, si tengo que limpiar tejados los limpio, es que me da igual. Si tengo que, no sé, que pelearme con un oso, pues me peleo. No, eso no, porque el oso me va a ganar. Pero que me da igual, ¿no? Entonces, pero una persona que sea a lo mejor más cuadriculada o que tenga miedo a las alturas o que necesite un tiempo para procesar las cosas, eso es una putada que te cagas. Entonces, bueno, pues sin más. Me ha dicho esto es lo que hay y he dicho, pues venga, dame una rasqueta de estas, dame lo que sea necesario que me pongo a limpiar cristales. Y me dice, ¿has limpiado cristales alguna vez? Y le he dicho, le he sido sincero, le he dicho, no he limpiado cristales nunca, en plan profesionalmente, en el trabajo, lo he hecho en mi casa, a mi manera, pero también le he dicho, la chica con la que estuve ayer me dijo que íbamos a limpiar cristales, que al final no los limpiamos, porque nos echaron del sitio donde al principio íbamos a ir, y como yo ya sabía que en esta empresa probablemente tendría que limpiar cristales, ayer, cuando llegué a casa, me miré unos vídeos sobre cómo limpiar cristales correctamente. Y me ha dicho, muy bien, genial, no sé qué, pero bueno, yo de todas maneras te enseño cómo lo hago yo y así lo ves y tal. Y el tío muy majo, muy simpático, y me ha enseñado cómo lo hace él, me ha dado el material necesario y ya está, ya hemos estado limpiando cristales. Y seguramente, pues eso, mientras os estoy dando la chapa, pues habréis visto vídeos de cómo subo, en fin,
Tampoco he querido grabar mucho porque, a ver, tampoco es plan de estar grabando o utilizando el móvil mientras estoy en el trabajo, ¿vale? Si yo veo que él o que la otra persona también está un poco a su rollo, que se está fumando un piti o lo que sea, yo aprovecho y grabo un vídeo, pero si no, pues intento no sacar mucho el móvil porque si no van a pensar que no soy profesional. Y esas cosas. Entonces, pues hemos limpiado esto, tal, los cristales y demás. Uy, se ve borroso ahora, no sé por qué. Hay veces que la cámara como que está ahí un poco... Ahora. Perfecto. Gracias. Gracias, Logitech. Hemos ido luego a otra parte de la empresa. Es un edificio bastante grande. Es como, no sé, varios edificios. Yo diría que son varios edificios. Y en lo que es la entrada, pues arriba igual, a una altura de 3 pisos, teníamos que limpiar el techo de arriba, los carteles luminosos que tenían de la empresa y demás, cristales también, y lo peor de todo era que había una puta población enorme de arañas. Pero no de arañitas, no. Han salido unas pedazos de arañas gordas, con el culo gordo. Qué puto asco, chavales. Qué puto asco. Porque es que había arañas por todos lados. O sea, hemos utilizado unos cepillos así como con... telescópicos, se llaman. Cepillos telescópicos. Telescópicos, sí. Como largos, ¿no? Y hemos limpiado muchas veces como a distancia, pero el techo estaba arriba nuestra muchas veces. Y bajaban arañas. Mazo de arañas, algunas pequeñas, otras más grandes. Había unas que eran... como las reinas, de esas han salido como 5 o 6, gordísimas, grandísimas. Qué puto asco, chaval. Arañas por todos lados. Un montón de telarañas. Entre cada había como surcos en el techo, como surcos, como si fuese una cuadrícula. Pues la cuadrícula eran surcos. Dentro de los surcos había un montón de telarañas y dentro un montón de arañas viviendo. Era una colmena, no sé cómo se llama, pero eso era New York, pero de arañas. Un puto asco. Caían arañas por todas partes. Luego abajo estaba todo lleno de arañas. En el suelo, un montón de arañas que habían caído. Algunas muertas, otras vivas por ahí corriendo. Buah, chaval. Qué asco. Menos mal que más o menos... estoy hecho a los animales. Pero sí que es verdad que los insectos no son muy... No soy muy fan de los que, sobre todo de los que te pueden picar y los que te pueden morder sin avisarte y sin razón ni nada, porque los bichos no entienden, o sea, no atienden a nada. Porque bueno, un perro o un mamífero o incluso algún pájaro o reptil, pues dices, le puedes asustar de alguna manera o tal, pero los insectos es que van a su puta bola, no atienden a nada, o sea, no puedes hacer nada con ellos, no te puedes comunicar con una araña. Entonces, si la araña, por lo que sea, se te sube y le apetece picarte y morderte, te va a morder. Y una escolopendra también, y un mosquito, si te quiere picar, te va a picar. No le puedes hacer nada. Entonces, es por eso que no me gusta mucho este tipo de insectos. Luego hay otros que me parecen maravillosos. Los escorpiones, aunque también te pueden picar y tampoco atienden a razones, pero me parecen más, no sé... Y los escarabajos también molan un montón. En fin, bueno, chorradas mías de gustos, de animales. Ya he comprado los neumáticos. Bueno, ya hemos finiquitado ahí el trabajo. Nos han enviado a la oficina central para hacer otro trabajo que luego al final cuando hemos llegado ya había hecho otra persona. Con lo cual, desorganización todos los días. Que no falte la desorganización. Y pues eso, he comprado unos neumáticos, 4 de invierno, con los últimos euros que me quedaban. He ido a un sitio de cambio de moneda y eso, no sé cómo se dice, cambio de divisa, ya me he acordado. Entonces, pues eso, he ido a un sitio de esto de cambio de divisa, una casa de moneda en Lausanne. Hay como 3 en la misma calle. Yo he ido a esta que os voy a poner en pantalla. Change Money and Com Lausanne. Chauderon, ¿vale? He cambiado 200 euros y me han dado 195 francos, ¿vale? Para que os hagáis una idea del dinero que os van a quitar. Si, por ejemplo, queréis cambiar 400, pues en vez de 5 euros os quitarán 10, más o menos, imagino. Y así, pues proporcionalmente, ¿no? Imagino. No sé si es la casa de cambio donde mejor cambio de divisa hay. Yo creo que sí. Me pareció ver que sí. Tenían bastante buenas referencias.
Yo he ido ahí, no me he complicado mucho la vida, la verdad. Y los neumáticos me han costado, tenía 195 francos, pues me han costado 190. Así que pues ya está. Con eso ya he pedido cita al mecánico de aquí del pueblo para que me cambie las ruedas. Y el martes me cambie las ruedas. Vamos a ver si aguanto sin que me pare la policía y me multe por llevar ruedas normales. Y vamos a ver si las ruedas salen bien. Porque tienen 4 años. Aunque es verdad que están nuevas, pero nunca se sabe, ¿no? Veremos a ver, ya os diré. Cuando me las cambien, pues ya veremos. Y poquito más, la verdad. Aparte de todo esto, pues nada, pues poco más, la verdad. Que ya está oscureciendo y voy a ver si, no sé si voy al gimnasio o voy a hacer cosas de vídeos, pero bueno, que hoy el día ya más o menos está echado, no voy a hacer gran cosa, todavía me estoy recuperando un poco del frío que cogí el otro día y aunque es verdad que ya duermo más calentito porque, claro, yo las colchas que tenía y demás no me cubrían la cama entera y la que pillé ayer, que me costó 5 francos, era del tamaño de la cama, entonces he podido meter la colcha por debajo y entonces ya no cojo frío, lo cual es perfecto. Importantísimo aquí. En el último vídeo me di cuenta de que nunca os doy las gracias por ver mis vídeos. No sé cuánta gente lo ve, pero aunque seáis pocos, igualmente os agradezco mucho que veáis mis vídeos. Y pues os digo lo de siempre, si tenéis alguna duda o me queréis decir cualquier cosa, abajo están los comentarios. Y si no os habéis suscrito y si ves este vídeo por primera vez y te quieres suscribir, pues es gratis para ti y a mí me viene que te cagas. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.